Los datos han transformado varios procesos de las organizaciones. Cuando uno habla del uso de la inteligencia artificial o de herramientas de analítica avanzada dentro de las empresas, las primeras áreas que se nos vienen a la cabeza son marketing, gestión de clientes o producción. Sin embargo, en estas no son las únicas donde podemos estrujar los datos para mejorar la toma de decisión y los procesos dentro de la empresa. ¿Has escuchado alguna vez sobre People Analytics? ¿Sabes cuáles son el potencial de su uso en las empresas para mejorar la experiencia de los trabajadores en las organizaciones? Estas y otras preguntas son las que debatiremos en este nuevo capítulo de ¿Qué IA está pasando? Así que bienvenido a este capítulo y vamos a conversar sobre este tema, particularmente sobre People Analytics, algo que yo no soy experto. Eso lo tengo que aclarar inmediatamente. No soy experto en área, pero sí conozco a alguien que lleva harto tiempo trabajando en esto, que es experta, bajo mi perspectiva. Yo la considero experta y esta persona es Edith Araya. Edith, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Agradezco lo de experta. Bien, espero que poder ayudar en lo que quieran saber. Me gusta mucho el tema de People Analytics y cómo con los datos se pueden mejorar muchas cosas en la empresa y a las personas se puede impactar mucho. No, nosotros agradecidos por haber aceptado la invitación. Pero primero quisiera presentarte e introducirte a nuestra audiencia de quién es Edith Araya. Es ingeniera en información y control de gestión, al igual que yo. De hecho, ahí fue donde la conocí. Fuimos compañeros en la Universidad de Chile. Actualmente ella es líder del equipo de analítica avanzada de la gerencia de People Analytics ISPAM en Telefónica desde el 2023 y tiene más de 12 años de experiencia en distintas áreas, tales como gestión de datos, análisis de negocios, planificación y últimamente, como ya saben, en People Analytics. También tiene un magíster en Data Science de la Universidad Adolfo Ibáñez y también tiene un diplomado en Business Intelligence de la Universidad de Chile. Pero más allá de eso, Edith es experta y tengo muchas dudas respecto de varios temas que quiero hablar. Y quiero partir primero con People Analytics. En breve, ¿qué se puede entender por People Analytics? Que algo que, la verdad, yo por primera vez lo escuché contigo, nunca lo había escuchado previamente. Y de cuando empecé a hacer las averiguaciones, no es algo nuevo, digamos, es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo, pero que sorprendentemente, bajo mi perspectiva, es poco conocido. Entonces, ¿nos pueden explicar qué es People Analytics? Es poco conocido y en las empresas, por lo menos chilenas, está como recién creciendo y recién están empezando a requerir gente experta en People Analytics y es de alguna manera como ha ido creciendo el tema de Business Intelligence. Es como que esto ya está llegando a las áreas de apoyo y en este caso a recursos humanos o al área de personas y es empezar a tomar decisiones basadas en datos, en tener reportes y que las unidades de personas empiecen a mirar estos datos, a que todas las proyecciones sean basadas en información. Todo esto apoyado en que ya tenemos volúmenes de datos más grandes en las empresas y podemos capturar más Mm. información. Ya no solo datos financieros de la nómina de alguna manera, porque antes recursos humanos uno lo asociaba solo a nómina. Esa es como mi pregunta, porque a diferencia de recursos humanos antes, pero ahorita me imagino que también quizás recuperaban ciertos datos como, no sé, aquí yo soy muy inexperto, y probablemente voy a hacer como una caricatura, pero me lo imagino así como, igual uno miraba cuántos años llevaba en la empresa, eventualmente información que sabía recursos humanos, quizás información que sabía de cuál es el empleo, en qué área está trabajando, no sé si también tenía información de cuáles son los cursos de formación que ha tomado, de capacitación, etcétera. Entonces, ¿qué es como lo nuevo que agrega People Analytics acá? Cambia un poco la cultura de recursos humanos, o por lo menos lo que a mí me ha tocado vivir. Antes no estaba esa cultura de yo almaceno esta información para después tomar las decisiones. Pasaba mucho y probablemente en las empresas que no tienen áreas que asociadas a People Analytics, en que formación tiene sus Excel por un lado, los que hacen la evaluación de desempeño tienen otros por otro lado, y nunca juntan esta información y ven todo integrado y cómo esto impacta el desempeño de un colaborador, por ejemplo. O cómo finalmente el desempeño o el bienestar de un colaborador se ve impactado por varias dimensiones, porque la información está segmentada en distintas unidades. Y People Analytics lo que busca es recopilar, y no solo información de personas muchas veces, sino que a veces tú tomas información que son de las áreas de negocio, mezclas la información de personas con la información del negocio. Es como que es como el siguiente paso, me imagino, de recursos humanos. Como que antes uno miraba recursos humanos solamente aquellos que te pagaban el mes, digamos, el sueldo a fin de mes, eran los que a aquellos le pedían un permiso de hacer algún día administrativo o Ujú. para pedir los permisos de vacaciones. Porque tú dijiste algo súper importante, fue como, voy a tomar los datos para ver
cómo esto le impacta en el desempeño de la persona. Entonces, como que para hacer ahí un análisis más profundo de no solamente que quiero gestionar como necesidades básicas, que es el pagar y mis responsabilidades Ujú. legales, sino que va más allá de cómo yo puedo ayudar también a que tenga una buena experiencia en el desempeño final. Y en ese sentido, ¿qué nos puedes contar de un ejemplo así como de caso aplicado de People Analytics? No sé si nos puedes contar algo de Telefónica. Bueno, una de las cosas que a mí como que me llena un poquito el corazón, que cuando yo entré a recursos humanos, todavía no existía un área de People Analytics y nosotros de alguna manera tuvimos que trabajar y no solo, sino que había un equipo que tuvo que crear el área y pensar en cómo vamos a armar todo esto. Y el primer paso siempre fue organicemos la data, generemos un data mart, porque uno parte en recursos humanos y puede llamarte la atención, pero muchas cosas que en el principio nos tocó ver era que los documentos estaban en PDF, la información estaba en PDF. Y fue en muchos casos es como, ¿cómo nos aseguramos que la información esté en bases de datos o semiestructurada o no estructurada, pero que se pueda utilizar y esto pueda ser permanente en el tiempo y generar esa cultura? Y es algo que tú tienes que hacer de forma transversal en las áreas, sino que desde que parte el dato, en donde las áreas ingresen bien el dato en los sistemas, hasta que cómo me aseguro de que utilicen el dato, porque no están acostumbrados a usarlo. Entonces, había que partir por crear el data mart, después empezar a crear reportes que fuesen fáciles de entender, fáciles de usar, capacitar a esa gente y después empezar a pensar en generar modelos predictivos, generar esta analítica un poquito más avanzada. Y como que vas haciendo los pasitos, yo digo pasos de bebé, pero son pasos súper importantes que en áreas como áreas de Big Data o las áreas de negocio están quizás son mucho más conocidas y Mm. uno entra y está todo ya armado. En las áreas de recursos humanos o de personas, muchas veces hay que partir unos pasos más atrás para hacer toda esa cadena, porque es un cambio cultural. A mí me suena algo así como, por ejemplo, que es como las áreas que dije al principio del podcast, que hablaba de gestión de clientes, de marketing, etcétera. Era como que me da la sensación de que esas mismas herramientas que nosotros utilizamos para, de alguna otra forma, por ejemplo, predecir si un cliente se nos va a ir, predecir, por ejemplo, si algún colaborador eventualmente va a renunciar. Exacto. Pero también es súper importante saber a quién le entrego esa información, porque un líder, por ejemplo, no puede llegar y tener la información de que su colaborador tiene alta probabilidad de salida, porque el líder no está capacitado para entender que realmente la persona no se va a ir mañana. Entonces, muchos líderes podrían llegar y mirar ese dato y decir, oye, ¿por qué me aparece aquí que te vas a ir? Y eso generaría un problema a nivel de empresa. Entonces, esa información sigue siendo confidencial y solo para expertos, porque el experto puede entender y también lo tienes que capacitar de que esta es una probabilidad, de que es un modelo que lo puede utilizar con información, pero siempre con información contextual aparte de eso. Esa información del modelo predictivo no es la única información que tiene que ver. ¿Y qué otra información o qué otro análisis avanzado hacen? Me imagino algo como relacionado de, por ejemplo, es que yo creo que se nos hace fácil mucho en gestión de cliente o marketing. Es como, ¿a quién yo le hago, por ejemplo, un descuento para que la persona compre un producto? ¿Hay algo así parecido en People Analytics? Se puede hacer lo mismo con los empleados. Tú puedes segmentar a los empleados y ver qué ¿Ya? beneficios utilizan más unos empleados u otros. O ese siempre ha sido problemático, es como, oye, ¿qué beneficio le entregamos al empleado? Pero aquí ahora tú puedes personalizar ese beneficio. Porque en realidad, si tú quieres retener a empleados valiosos, deberías saber qué beneficios utilizan más y como de alguna manera caracterizarlos como si fuesen clientes y entregarles lo que les da más valor. Ahí estáis mejorando la experiencia, pues estás mejorando la Ujú, experiencia de tu experiencia laboral. claro. Está buena. ¿Y hay algún caso así espectacular que tengan en Telefónica y que se pueda contar también? Porque no sé qué cosa de Telefónica o qué permiso te dieron también. A mí me gusta mucho un caso que fue hace mucho tiempo en donde trabajamos el tema de equidad de género. ¿Ya? ¿Ya? Yo tengo la bandera de lucha de la equidad en general. Y eso me llenó mucho el corazón porque dentro de los modelos está el análisis de brecha de género. Y en ¿Ya? Telefónica se hace todos los años el análisis de brecha de género y se ve la brecha de género de los países. Uno de estos países salió muy mal No voy a preguntar por cuál, para no dejar, no hacer problema, pero uno de los países salió pésimo, ¿ok? y nosotros hicimos el análisis en profundidad porque tú puedes hacer una regresión y mirar
cuál beta es más alto y ver cuál es el que impacta más en la brecha. Y empezamos a darnos cuenta de algunos efectos que generaban brecha. Por ejemplo, cosas que uno piensa poco, pero como el mismo hecho de las horas extras. ¿Cómo así? El hombre hacía más horas extra que la mujer. Y eso genera una brecha de género porque tiene más ingresos que las mujeres. También puedes encontrar si es que hay sesgos o no, porque si tú ves que en la evaluación de desempeño hay ciertas curvas que están más inclinadas hacia un lado o hacia el otro, pudimos evidenciar ciertos sesgos que se trabajaron después. Oh, ya, eso está interesante. Ya se me ocurrieron dos cosas. Así como que lo que tú me estás diciendo es que lo que ustedes identificaron es que el hombre tendía a tomar más horas. Porque me imagino yo, probablemente estoy muy estereotipado, el hombre tiene la capacidad de tomarla. Claro, si por ejemplo tú ves que el hombre en general toma más, hace más horas extra, porque la responsabilidad de la casa Eso. la tiene más la mujer. Entonces, la mujer no Oh, se permitía o no toma cargos que tengan muchas horas extra. Entonces, si tú quieres generar una plantilla en ciertos ámbitos en donde hombres y mujeres estén como equitativos en cantidad, en renta, lo que tienes que trabajar muchas veces es disminuir la carga o disminuir la cantidad de horas extra. qué entretenido. Pero, ¿y eso cómo lo haces? Es porque de alguna u otra forma tienes que digamos, igualar los sueldos, pero también, ¿cómo incentiva a que tomen quizás menos hora extra? O quizás hay alguna otra forma de solución. Es que esos son otras, de alguna manera, son otras áreas las que tienen que trabajar, que son las áreas funcionales, en donde se tienen que hacer como planes como de intervención de las áreas para saber por qué están haciendo horas extra, porque pueden ser multifactorial Sí, la razón de las extra. Puede ser o que tengas poca cantidad de empleados, o puede ser que en realidad tengas un mal líder, o que pueden ser mm. distintas cosas, pero sí tienes una razón y un foco a trabajar. No siempre va a ser la misma causa de las horas extra. Lo interesante es que el análisis del dato y uso de estas herramientas que también está dentro de inteligencia artificial. Y te lleva a decir, no tengo que subir el sueldo, tengo que trabajar en otra cosa para generar equidad. ¿Y en Telefónica solucionaron ese problema? ¿Lograron disminuir las brechas? Se sigue trabajando, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que la brecha estructural de ese país, no, o sea, no había una brecha al momento de la contratación o una brecha estructural, sino que eran brechas por este tipo de factores, que eran factores que tenían que ver con el comportamiento. Entonces, no había que hacer un trabajo muy profundo en sí se hizo cierto trabajo en cambios de renta, pero mucho menos del que se pensaba que había que hacer. Y, por ejemplo, en temas de sesgos, tú lo que haces es capacitar a la gente. O sea, es generar, capacitaciones para que la gente sea consciente de los sesgos que está teniendo, a los líderes sobre todo. Y eso genera cambios culturales. Qué tremendo, sí, porque de alguna u otra forma también el dato te dijo cuál tenía que ser la estrategia, cosa que para nosotros es muy natural cuando los vemos hacia los clientes o en la producción, pero también acá está la muestra de que eso también te sirve para mejorar internamente las personas, por la gestión de las personas. A mí me gusta mucho pensar en que uno siempre piensa, existe una gama gigante de herramientas de inteligencia artificial. Y esto se hizo con la más chiquitita, que es regresión lineal y análisis descriptivo. Mm. Muchas veces la cantidad de recursos que tienes que invertir no son tan grandes para llegar a resultados que te pueden servir para tomar decisiones. Y de mucho impacto. Mira, y uno siempre como pensando de que vaya a utilizar la última tecnología de vanguardia, cuando en realidad con algo bastante sencillo se puede solucionar un gran problema. Eso también da la importancia y creo que por lo que estoy entendiendo es un poco la diferencia o una característica que tiene People Analytics, que es como la cosa no es llegar y utilizar herramientas nomás. Tú tienes que conocer del negocio, tienes que conocer sobre, digamos, la gestión de personas. Entonces ahí me empieza a surgir un poco la idea o la pregunta de cuáles son las habilidades que yo necesitaría para empezar a construir un área de People Analytics. Si, por ejemplo, yo soy una empresa y hoy sé que esta cuestión está interesante, como que puedo mejorar la decisión en esa área, puedo hacer un recurso humano y llevarlo al siguiente nivel, pero no sé si tengo las empresas con esas habilidades. Es súper interesante porque incluso nosotros mismos nos hemos dado cuenta que no solo necesitamos perfiles como un data science para el área, sino que hay perfiles intermedios, que son gente que necesita saber del negocio o entender muy bien la problemática que tenemos que resolver y las herramientas que existen. Y es como un perfil intermedio, que no es que necesitas, obvio que necesitan los expertos, que son
la gente que hace los desarrollos, la gente que sabe de modelos, como todo un área de TI, por decir, los arquitectos, de arquitectos de datos, etcétera. Hay un perfil que es más cercano como al consultor y hasta las áreas funcionales, pero sin ese perfil te genera muchos problemas, porque generas muchas soluciones que no se utilizan, si es que no está ese perfil que es muy estratégico del consultor, que el consultor determina súper bien cuál es la herramienta necesaria o cuál es la solución que tú tienes que dar. Y hoy día hay como cierta, o por lo menos nos ha tocado ver que hay un vacío de perfiles con esas características, o por lo menos Mm, nos ha costado encontrar perfiles con esas características, que conozcan muchas herramientas de IA y que al mismo tiempo puedan entender el negocio o el área de personas. sí, porque, eso me pasa, como que yo siento que tengo las herramientas, pero tengo todavía el prejuicio de que recursos humanos es gente que estudió psicología. Te vas a encontrar con muchos psicólogos. ¿Ya? A mí me encanta hablar con los psicólogos porque tienen una visión muy distinta a la que tengo yo, pero uno aprende mucho dentro de esa interacción y de hecho, una de las partes como que yo he aprendido es que es clave sentarte y escuchar, pasar mucho tiempo escuchando a la gente de recursos humanos, porque es normal que no te digan exactamente el problema que tienen porque no saben describirlo, pero te lo van a decir sin darse cuenta. O muchas veces te van a decir, quiero una automatización o quiero esto, y si conoces todas las herramientas de inteligencia artificial que existen o todas las posibilidades que existen, vas a entregarle una mejor solución. Entonces hay que capacitarse mucho y constantemente, y a mí me pasa que yo digo, esto nunca se acaba, uno nunca termina de estudiar, porque yo tengo que estar al día de lo que existe, en paralelo de que tengo que estar al día de las cosas que están apareciendo en recursos humanos o de las cosas que la gente de recursos humanos va necesitando. Mm. Y siempre mi pregunta es, ¿cuál es tu problema? No, ¿cuál es la solución que tú requieres? Sí, oye, me hiciste acordar un día que tuvimos un cliente donde también nos dijo: "Oye, necesito que ustedes me ayuden con esta herramienta en particular". Nos hablaba de sistemas de recomendación, etcétera, y llegamos a la conclusión, mientras lo escuchamos, como el sistema de recomendaciones es una solución, pero no sabemos si es la solución que necesitas para el problema que quieres atacar. Entonces, y Ujú. después empezamos a indagar, y el problema era otro, pues era, de hecho, el problema, una vez que lo identificamos, se puede haber atacado desde la perspectiva de marketing, no solo desde inteligencia artificial o de algún otro. Y ahí me surge la duda, y yo creo que, no sé si con esto te voy a complicar con la pregunta, pero a mí me suena que como que el perfil que estaba buscando, o sea, de una caricatura muy profunda, pero es como, o es alguien que sabe de recursos humanos y tiene que hacer y empezar a aprender sobre las herramientas de inteligencia artificial o analítica de la avanzada, o necesitamos a alguien que, sabiendo de esa herramienta, tiene que empezar a aprender sobre lo que es recursos humanos, que no quiero decir como psicología, que es como el prejuicio que tenemos. Puede darse en ambos lados, pero probablemente se va a dar más de las áreas de recursos humanos hacia conocer herramientas de inteligencia artificial. Pero esta es una opinión muy personal, pero porque en general la gente que está trabajando en herramientas de inteligencia artificial está desarrollando. También hay una necesidad tan grande de desarrollo de temas de inteligencia artificial que esa gente está desarrollando porque son muy demandados en el mercado. Entonces, hay un potencial muy grande y hay una posibilidad muy grande para quien quiera aprender eso. Y no siempre, no se requieren solo perfiles de desarrollo. Sí, porque, por ejemplo, me da la sensación, inteligencia artificial y un campo súper grande, y incluye conocimientos que abarcan desde estadística, analítica, matemáticas, programación. Entonces, y tú además me dices que tengo que conocer sobre gestión de personas. Entonces, estoy pensando en que en Chile estamos preparados para esto. Tenemos como, porque tú dijiste una frase antes que me quedó marcando, es como, nos ha costado encontrarlo en el mercado. Entonces, como, ¿estamos en Chile preparados? ¿Hay capital humano que cumpla con este perfil? Y si no es así, ¿qué crees que podemos hacer, po? Aquí lo voy a vincular un poquito a esto de que quizás la gente cree que la inteligencia artificial te va a robar el trabajo. Están apareciendo muchos nuevos trabajos con la inteligencia artificial, o por lo menos los temas analíticos y con todo esto que tiene que ver con los datos. Yo estoy terminando el magíster de Data Science
Y toda la gente me dice, ah, eso tiene muchas ofertas laborales. Si uno busca en internet, las ofertas están al por mayor. Pero se están abriendo muchos trabajos que antes no eran necesarios. Entonces, una de las cosas que la gente, que yo le recomendaría mucho a la gente es que estudie nuevas habilidades asociadas a lo que está apareciendo, quizás asociadas también a lo que uno es capaz de hacer. No todo es programación. Por ejemplo, este perfil que yo estoy diciendo tiene que conocer mucho, pero no necesariamente tiene que programar. Claro, claro que tiene como entender que esa es la herramienta, conocer sus bases para Ujú, decir necesitamos esta herramienta a utilizar. Quizá no la voy a ujú. programar, pero ahí voy a la gente de TI que me lo programe, pero al menos yo hago el Pero diseño. tengo que conocer muy bien lo que necesito, hay cosas que tienen que ver con el proceso, los procesos los tengo que tener súper claros. Me suena mucho lo que nosotros conversábamos o lo que vimos nosotros en nuestra formación, que era el ingeniero de información y control de gestión, que siempre nos hablaban que nosotros éramos como el puente entre el negocio y los sistemas, o las TI, por decir algo. Pero el perfil que tú me estás hablando es como el puente entre analítica avanzada, inteligencia artificial y recursos humanos. Para la gente de nuestra carrera de información, es súper fácil hacer ese rol entre medio, porque entendemos los 2 mundos, el negocio y los lenguajes de programación y todo eso. Pero hoy día mucha gente puede migrar a ese rol si es que estudia. No es que te hayamos preparado, pero me suena mucho como que lo que tenemos en Eva Academy son cosas que pueden empezar a mirarnos. Como que es un poco lo que nosotros también Pasándola. apostamos, sí, pasando de la propaganda. Es un poco lo que nosotros a Eva Academy siempre apostamos, porque es como que sentimos que esta lógica de personas que saben de negocio y probablemente se pueden ir a esta área de inteligencia artificial, conocer de un poco de esta herramienta para que ahí hagan la conexión, sean los que construyan el puente para conectar estos dos mundos. Así que me suena mucho a que nos está ayudando, nos está haciendo propaganda por debajo de que vayan y revisen lo que nosotros hacemos y los cursos que mostramos en Eva Academy. Oye, mira, me surge una pregunta que yo siento que, como de lo que hemos conversado de People Analytics, creo que ustedes lo pueden responder mejor, pero no sé si es que en Telefónica lo han analizado, que la pregunta es lo siguiente, que es un poco el impacto del uso de la inteligencia artificial en el desempeño de los trabajadores. Yo le iba a literatura y un poco está la discusión, siempre está la discusión de que genera efectos positivos efectivamente en los trabajadores que usan la inteligencia artificial porque son más rápidos, producen más, de mejor calidad. Pero también han salido otras investigaciones donde dicen, no, ¿sabéis qué? No es tan bueno que sí, te hace ese efecto positivo, pero la gente tiende a ser más floja, la gente ya no revisa lo que entrega como resultado, o incluso se ha generado que el efecto positivo en promedio es mayor, pero los grupos de personas que tienen habilidades que están más abajo son los que finalmente terminan peor que si no hubiesen utilizado inteligencia artificial. Entonces, no sé si en Telefónica o tú has tenido alguna experiencia donde han experimentado que han metido el uso de inteligencia artificial y eventualmente han visto que ha generado un buen resultado o han visto que sí, se puede utilizar, pero eventualmente con ciertas características que se tengan que implementar de cierta forma, etcétera. No sé si tienen ustedes esa experiencia. Ahí va a depender, porque nosotros igual estamos en una etapa en donde hemos utilizado modelos de inteligencia artificial y como es información sensible, o muchas veces es complejo llegar, hay ciertas políticas en Telefónica que regulan el uso de inteligencia artificial y en qué se puede llegar y ocupar directamente con un usuario final y cuándo tiene que haber una persona que está entre medio, cuando la persona toma la decisión. Y la información que tiene recursos humanos muchas veces es muy sensible. Hay casos que tienen que ver con el reclutamiento, que hay discriminación, o lo mismo que tú nombrabas, que tiene que ver con el tema de fuga. Esas cosas, en general, siempre tiene que haber un experto que mire ese dato. No puede llegar y el sistema, ahí es opinión personal y es como algunas decisiones que nosotros hemos tomado. Nunca tiene que ser el sistema el que tome la decisión definitiva para algunas cosas, porque estás tomando decisiones con la vida de las personas. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Esas decisiones las tomaban expertos de negocio porque tomaban varios ámbitos en consideración y hoy día las siguen tomando, pero las toman más rápido, porque tienen un input más. Y con People Analytics tienen, por decir, un dashboard que le entrega
la predicción más la información complementaria que tienen que revisar. Entonces, la decisión que antes se demoraba mirando el archivo de acá, después el archivo de allá, llamando al que te tiene, hoy día la pueden ver en un solo lugar y la decisión la pueden tomar más rápido. Eso es para nosotros muy valioso, pero no deja de tener el cuidado de que no es llegar y colocar inteligencia artificial en cualquier cosa, pero sí queremos eficientar los procesos para que los expertos se dediquen a hacer las cosas que agregan valor. O sea, que el proceso de selección, en realidad que el reclutador no esté manejando bases de datos, sino que esté buscando al mejor candidato, más que llamando y pidiendo información, solo esté viendo quién es mejor candidato. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que agrega valor, pero usado de la forma correcta. Claro, entonces ustedes lo que han visto desde People Analytics es que efectivamente el uso de la inteligencia artificial es algo positivo. Sí, pero usado con responsabilidad. No, está bueno lo que planteaste, porque nosotros igual hemos hablado acá en Eva Academia harto respecto a los riesgos, que el uso de inteligencia artificial hay que tener cuidado, no puedes terminar en un caso que es peor o que versus de haber no utilizado la inteligencia artificial. Pero se agradece el punto de vista desde People Analytics, un área donde efectivamente tiene el dato. Yo tengo toda esta información pero relacionada desde la investigación y tú vienes a decir, no, mira, nosotros en People Analytics lo hemos visto, así que yo creo que es un datazo. Por decir, los datos que está People Analytics hace uso de datos es un datazo. Y Telefónica en general tiene normativas, incluso antes de que existan en la ley, ¿Ya? hay normativas de uso de la inteligencia artificial y cuándo puedes ocuparla y cuándo no. Está como relacionado con el uso de los datos. También, pero hay como una normativa de datos y otra normativa de uso de inteligencia artificial. Cuándo puedes aplicar un modelo de inteligencia artificial directamente y cuándo no. Oye, eso está interesante. ¿Eso fue algo que viene desde Telefónica España Telefónica o España, sí. O sea, está todavía como regulándose, pero lo que se está regulando, igual ayuda muchísimo y tiene mucho sentido de que hay cosas que tú puedes impactar la vida de las personas y cuando pasa eso tienes que ser mucho más delicado en llegar e implementar un modelo y y cómo tienes que capacitar a la gente, qué procesos tienes que hacer antes de lanzar un modelo, de qué cosas te tienes que asegurar, cuán auditable tiene que ser tu modelo. oye, sí, eso de auditales me recordaste un caso que se hizo en Nueva York, donde dentro del área de recursos humanos, gestión de personas, dependiendo de cómo a quien le guste que se llame, que utilizaban modelos de inteligencia artificial para reclutamiento. Y una de las cosas que empezó a pedir la ciudad de Nueva York era que estos sistemas tienen que ser auditables para evitar discriminaciones y efectos negativos para ciertos grupos. Entonces, ahora que dijiste esto que tiene que ser auditable, me recuerda también a otros principios que también tiene que ser transparente, que tiene que ser también identificar de cuáles podrían ser los efectos negativos o no, etcétera. Me suena mucho a la tendencia que está teniendo en Europa. Y Telefónica, porque usted tiene la casa matriz en Europa. Entonces, mi pregunta, y yo creo que con esto voy a terminar, es, ¿cuál es la influencia que han tenido ustedes en Telefónica acá en Chile? Bueno, Hispan Latam, porque tú diriges un Hispanoamérica, equipo sí. que está en Latam completo. La influencia que ha tenido esta nueva regulación, esta nueva tendencia que viene desde Europa, que es como regular bastante la inteligencia artificial, regular bastante estos tipos de herramientas que se empiezan a utilizar en las organizaciones para minimizar el impacto de las personas, versus las tendencias que un poco más liberalistas, por así decirlo, de Estados Unidos, que es como lleguemos y utilicemos nomás inteligencia artificial y si la embarramos y afectamos a algún grupo, no importa, después vemos, después lo solucionamos. ¿Cómo tú has visto esta tendencia que viene desde Europa hacia Telefónica Latinoamérica? A nosotros nos llega la regulación, porque basta con que tú tengas un colaborador que sea español para que te rija la legislación, los temas de datos, por ejemplo, asociados a la regulación europea. Pero también nos siento que a nosotros nos impida seguir desarrollando el que cuidemos y tengamos ciertas regulaciones que normen el uso de inteligencia artificial y el uso de los datos en general. Simplemente es hacer un par de pasos más, pero que van a asegurar que esto tenga de alguna manera robustez y que al futuro, es una opinión muy personal, pero y que a futuro nosotros podamos trabajar de una forma transparente y que tú puedas decir esto que se construye
no se va a derrumbar de un día para otro por un caso X, sino que aquí está todo transparente, esto se hace de esta forma, tenemos estos cuidados, siempre pueden haber casos, pero uno de alguna manera tiene la conciencia limpia de que hizo todos esos pasos para intentar de que evitar la mayor cantidad de riesgos posible. Bueno, siempre es un temazo esa frase que tú dijiste, me llamó mucho la atención y quizá me gustaría remarcarla, que es, ¿estas regulaciones no has sentido que te ha detenido? Siempre está como esa pregunta de, oye, si regulamos, esto lo va a detener. Yo remarcaría esa frase y sobre todo que es como que también te invita, y por lo que tú has mostrado, como que nos invita a que tenemos que utilizar inteligencia artificial, pero siempre con cuidado, o las herramientas de analítica avanzada, sobre todo en People Analytics o en las gestiones de personas que en estricto rigor estás trabajando con personas, po. Entonces, no es menor. Sí. Así es que, oye, mira, yo creo que no era el tiempo, está súper buena la conversación. Yo creo que podríamos hacer una segunda, pero quisiera cerrar este espacio con darte el espacio a ti. Como no sé si quieres decir alguna frase, algún comentario o algún tema que se nos quedó en el tintero y que, oye, esto no lo conversamos y me gustaría decir esto al respecto. Entonces te quería dar el espacio a ti para cerrar esto. Yo diría que invitar a la gente a no tenerle miedo a la inteligencia artificial y sobre todo en recursos humanos, a mezclar los mundos. A mí me gusta trabajar en recursos humanos porque mezcla dos realidades muy distintas, que a mí me gusta el tema de los datos y del análisis de datos y el área de recursos humanos, que muchas veces la gente lo ve más alejado como de los datos, pero sin Sí. embargo, al mezclarse y al conversar, se generan cosas de mucho valor. Entonces, no tenerle miedo a aprender estas cosas y lanzarse a aprender cosas nuevas, y de a poquitito. No tienen por qué ser los expertos, pero abrirse a la posibilidad de conocer una o dos herramientas les va a ayudar un montón. Por eso vayan y revisen Evo Academy. Eh, no, de verdad, y revisen Eva Academy, ahí nosotros subimos también harta información gratuita, con la cual ustedes se pueden ir informando. Lo hacemos bien en simple, pensamos también en que no sea tan técnico, sino también lo pensamos que podamos abarcar y cualquier persona lo pueda aprender. Así es que también invitamos a que vayan a evaacademy.cl, revisen la información que tenemos ahí, eventualmente los cursos que vamos sacando. Estoy aprovechándome de esto del mensaje que tú Sí. dijiste, está súper bueno el pase gol que me diste. Y también invito a la gente que nos está escuchando ahora en YouTube que nos siga. Todos los domingos publicamos este capítulo de qué ya está pasando. A la gente que nos está escuchando en Spotify, ahí 5 estrellitas. Y estar atento también a los canales que nosotros tenemos, donde subimos contenido de esto, donde también vamos subiendo todos los días cosas nuevas que estamos nosotros también aprendiendo y estar al tanto de qué es lo que está pasando hoy día en el mundo de la inteligencia artificial. Así que eso, oye, muchas gracias, Edith. Estaba Gracias a bastante ustedes. interesante. Yo creo que salieron varias frases para el bronce y para enmarcarla. Así que espero que también se repita en esta instancia. Así que yo la pasé súper bien. Me gustaría seguir conversando más al respecto. Así es que eso, pues, Vamos a traer amigos por ahí. ¿verdad? Sí, hay gente conocida que tenemos que nos podría aportar. Vamos a traer un psicólogo así. Sería interesante eso, así como tener alguien bien técnico, tener alguien psicólogo y un punto intermedio que podrías ser tú. Yo soy como muy técnico, tú podrías estar ahí en un punto intermedio y traer un psicólogo y tener conversaciones interesantes de cómo estas cosas se pueden conectar y cómo lo podemos hacer bien. Si eso al final del día. Y me gusta esa frase que tú dijiste de implementar la inteligencia artificial, pero para que sea buena para nosotros. Entonces, como que ese mensaje que tuviste me gustó harto. Así es que eso, muchas gracias, espero que la hayan pasado muy bien al igual que yo y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.